buenas tardes a todos. Estoy mejor. Afortunadamente, estaría ser cerrado. Yo tengo la venta, está pidiendo paso. Allá ya sé. Entonces, en una silla, me va a disculpar que en unos minutos voy a estar parado y en otros minutos voy a estar sentado. Porque no puedo estar, porque el tema no me va a joder todo. Pero sí, ya que no puedo elegir, no puedo decidir hoy. Bueno, chicos, hasta ahora hemos hablado primero de los retos, lo que significa para ustedes, para los niños médicos, un incremento de la población adulta mayor. Y la semana pasada, de manera virtual, hablamos precisamente de los datos demográficos que apoyan todavía 5 minutos más. Entonces, los datos demográficos que apoyan ese. Pero, en la medida que vamos entrando en este curso, nos vamos a ir avanzando hacia otro tema importante, que ya desde hoy en la mediodía me puse al día de la semana pasada con los temas que se dieron. Ese dieron y se dio los cambios demográficos y lo que se dio algo que hablé el primer día, que hablé de la pirámide poblacional, que es esa representación gráfica que ustedes vieron en pantalla, por lo cual lo van a recibir en diapositiva para ver cómo se desarrolla, cómo crece la población por edades. En el caso del Perú, esa pirámide la hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que ha escrito a la RENIEC, que es el Registro Nacional de Registro Nacional de Identidad, y Estado Civil, el último paso de la RENIEC, permite regular las definiciones y los nacimientos de todas las personas. En el caso de los niños, por ejemplo, en el hospital Amanzón, algunos que han ido no se vieron buenas tardes, han ido a oncología, por ahí nomás está la RENIEC para darle alta a los niños recién nacidos. Entonces los niños recién nacidos la registran, pero los que no tienen las partidas de los sacerdotes, las iglesias, pero aún así, antiguamente, por favor, los que llegan último presidente, parece, los que llegan hoy en día, todo tiene que estar registrado en la familia. Ya sé dónde se ponen los datos, una parroquia, un notario. Antiguamente solamente eran las parroquias y los notarios. Mucha gente acá en el Perú dice, no, mi mamá me inscribió 3 años después de nacer. Entonces yo soy más joven de pensar. Eso decía. Pero bueno, era la misma viejita o el mismo viejito, pero el DNI decía que estaba 3 años menos. Pero como eran honestos y lo decían. Algunos les convino, otros fueron más viejos porque les pidieron después, en fin, hay un montón de cosas. Pero esa hoy por hoy es un dato de registro oficial de la red. Hoy vamos a pasar, y antes de empezar el tema específicamente, quiero hacer una preguntita para que, espontáneamente, sin que nada decir a nadie, ¿no es cierto? Ustedes me digan qué piensan o qué saben. Si todo lo que ocurre después cuando nos hacemos viejos es malo o es parte de la normalidad o es parte de una enfermedad. Porque nos ocurre en casos, ¿ustedes están de acuerdo que nos ocurre en casos, ¿no es cierto? Yo no. Todo el mundo sabe que hay muchos problemas que les podemos describir, ¿no es cierto? Entonces, ahora, esos problemas o esos cambios
son parte del envejecimiento normal o es porque son patológicos o una enfermedad? ¿Qué creen? A ver, un voluntario o voluntaria. Creo que va a tener que hacerlo como chino. Ustedes, mañana sí, ustedes sí, no es voluntario. Yo no quiero tanto, usted dijo. ¿No es cierto? A ver, lo último, usted, por favor, que está sentado en la última fila, en la misma última silla. Usted ahí que se movió la manito aquí por un lado. A ver, ¿qué quiere? Con vos ahí de machito. Cualquier cosa, a ver, ¿cómo es? Yo creo que llegaría a depender, ¿no?, de qué cosas sería lo que afectaron sí sabemos de que por parte del envejecimiento normal, ¿no?, que se presentan algunas enfermedades, pero también pues ya va a tener que ver también el estilo de vida, que otras enfermedades puede haber tenido a lo largo de su vida y esas cosas. Sí, él ha dicho una cosa interesante, que como parte del envejecimiento se presentan algunas enfermedades, ¿no es cierto? Eso es lo que usted ha dicho en esencia, ¿no? ¿Cómo están de acuerdo con él o no? ¿Quién tiene otra idea? A ver, usted. A ver, silencio. ¿Ah? Hay cambios que son normales en el envejecimiento, pero también hay ciertos cambios que deberían considerarse patológicos. Por ejemplo, la pérdida de número de ciertos eventos porque la consumación es normal, pero por ejemplo si se olvida quiénes son con los convivos, sus familias, sus vecinos. Bueno, a ver, déjame interrumpirlo un ratito. Él dice que es parte del envejecimiento dormir, ¿no es cierto? Y él, bueno, yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿cuándo ustedes no se han olvidado de algo que han pedido? Profesor, me olvidé. ¿Sí o no? A ver, seamos honestos. Algunos, no todos, pero a uno le pide un trabajo y dice, me olvidé. ¿Ah? Entonces, también hay olvido de joven, ¿o no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia o cuál es el problema? ¿No? En que los viejos se olvidan más de las cosas. ¿Es normal eso? ¿Es parte del envejecimiento por sí mismo? ¿O no? A ver, chicos, participen, pero ustedes no han gozado sobre eso. ¿Cómo? O sea, que tú dices que hay una causa que... Bueno, le voy a decir algo. En primer lugar, señores, ustedes han manejado casi los tres que han hablado, un concepto y un mito. El envejecimiento no es una enfermedad. Y es más, las enfermedades no es parte inherente al envejecimiento. Ninguno. No, ninguno. Aunque a pesar de que hay mayor frecuencia o presentación de ciertas enfermedades, ninguna enfermedad es parte del envejecimiento. Ni los cambios que se producen en el cuerpo son parte de una enfermedad. Es cierto, hay más asociación de enfermedades, pero en muchas cosas, y eso es parte de la tarea que les voy a dejar, porque vamos a hablar de las teorías del envejecimiento. Hay una gama de teorías que ustedes van a revisar y después tenemos que poner un acuerdo para que ustedes presenten, ¿no?, en las teorías del envejecimiento, en la que explican por qué algunas personas se desgastan más o aparecen más problemas, pero no quiere decir que esas teorías, por qué ellas dicen ser en sí patológicas. Por ejemplo, usted habló de la memoria, y digo que me referirá a la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer. Cuando uno revisa las estadísticas, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se presenta más frecuente en el envejecimiento, pero no es normal o parte del envejecimiento. Quiero dejar bien claro.
hay factores psicosociales, factores tóxicos, enfermedades vasculares crónicas que se van apareciendo y que a lo largo por los estilos de vida. Es más, ha salido hace poquito, no hace ni un mes, un artículo que los estilos de vida tienen más impacto en la aparición de enfermedades que la bacteria. Esto es lo único. Ha salido un estudio, de hecho, muy serio, que ha investigado a cientos de personas, miles de personas, en la que se ha considerado que el estilo de vida es importante. Y eso lo digo por experiencia personal, no solamente personal, sino también por experiencia profesional durante varios años. El envejecimiento, ¿no es cierto?, que nunca ha tenido ninguna preocupación de un estilo de vida saludable, además bien, ¿qué saben ustedes los adultos mayores en Japón y en el sur de Europa que era el Mediterráneo? ¿Alguien tiene conocimiento de cómo viven esa gente? Adultos mayores de casi 100 años, en Japón, uno de los lugares con mayor adultos mayores, muy longevos, muy adultos mayores, los older people, en inglés, los muy viejos, en español, ¿no es cierto? O los viejos muy viejos, los viejos traducidos literalmente, viven más de 100 años con una buena capacidad y funcionalidad en el sur de Europa. ¿Por qué? A ver, a punto de que de ahí nació, de esa situación, ha nacido una dieta muy famosa. Así es. La dieta mediterránea salió de la observación de los estilos de vida. ¿Quién sabe lo que es la dieta mediterránea? ¿Qué contiene? A ver, ustedes. ¿Ah? Cereales, ¿qué más? ¿Qué dice carne o pescado? ¿Qué cosa es carne o pescado? Pescado. ¿Y de qué tipo de pescado estamos hablando? A ver, ¿cuál? A ver, los expertos en dieta mediterránea, ¿saben qué pescado es? La misma canción que decía en Cuba, si me pide el pescado, no, pero bueno, este no es el pescado que estamos hablando, sino qué pescado es el que comen la gente en el sur de Europa. Señores, de piel oscura, no es cualquier pescado. Así que ese, por ejemplo, aquí en nuestro medio, el bonito, la trucha, hay una caballa, esos pescados son los que la gente en Europa come, no ustedes, viven ahí donde son. Pero he dicho, en primer lugar, cereales, ¿no es cierto? Era un libro dicho, hay pescado. Esa con todo que pide el pescado. Bueno, ahora, ¿qué más comen? Vegetales y verduras. ¿Qué más? Pero por supuesto que no comen arroz. Ustedes saben que el arroz es lo más glucogénico últimamente y nosotros somos países arroceros. Por eso no da tanta diabetes. ¿No es cierto? Estadísticamente en los latinos y algunos chinos les da diabetes. Ahora, porque los japoneses también comen arroz. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ellos tienen otra manera de ver el arroz muy diferente. ¿Cuál sería la manera más saludable de comer arroz? No, pero no hablan así, no tan claro. A ver, ¿quién quiere participar por allá? ¿Quién quiere? A ver, usted dijo algo. ¿Sí o no? A ver, que me levante la cintura. Ahí hay una cosa de más. Vamos, a ver, díganme. Para acá, ¿qué dijeron? Al dente, ¿no?
¿no? Es un arroz como el fideo, ¿no? O sea, tú haces el arroz hoy, entonces no lo haces ni muy seco como el cocido, pero al dente, y con eso es mejor. ¿Quién está de acuerdo con ella? Levanta la mano. ¿Nadie está de acuerdo? Ay, tu compañero no me quiere. A ver, señores, ¿están de acuerdo con lo que ella dijo o no? A ver, yo quiero que la gente hable. A ver, ¿cómo es? ¿El arroz qué? El arroz que se ve sin sal. ¿No? Sin sal. En aceite, sin nada. Bueno, pues les cuento que ninguno sabe cómo se debe hacer. A ver. Él dice el arroz integral como una variante, ¿no es cierto? Señores, todos los nutricionistas en su mayoría están desaconsejando el arroz. Dicen que la mejor manera, si es que de todas maneras tiene que incorporarse a la dieta, en pequeñas cantidades, no lo comen recién hecho, ni al dente, ni recién hecho, ni nada. No, lo guardan en el refrigerador. ¿Por qué? Porque a las cadenas de almidón, que es el que sube la glucosa, esos pacientes, ese arroz, al día siguiente, ese almidón se convierte en otra sustancia y tú puedes cancelar. Entonces, incluso ha salido un nutricionista, que viene con un estuchito así, que viene un pedacito de arroz, como un platazo así de arroz, con su menestra, ¿no? Y su pescado frito. ¿Cómo va el pescado? ¿Cómo se llama el saco? Pues, ¿sabes? Pescado. Lo que pasa es que ustedes todavía son jóvenes y están más en actividad. Y precisamente los adultos mayores del sur de Europa, que están en el Mediterráneo, ¿no? Algunos griegos, españoles que viven ahí, italianos que están en el Mediterráneo, y además esas zonas muy escarpadas, ellos, ¿no? Caminan con su burrito, van para un lado y para el otro, un estilo de vida, no como nosotros aquí, taxi o un driver. Yo saco de mi casa se fue driver. ¿No es cierto? Es más, hoy se ha relacionado los estilos de vida de la modernidad. ¿Cuántos? Podría ir en el que se clave, si no tienen una escalera eléctrica por ninguna parte. Ahora tenemos el de la plaza, el de mola aventura, el del replay. ¿Y a cuántos de ustedes subieron conscientemente o operaban el ascensor en replay? Pues nunca operaban el ascensor. No habían subido por la escalera, o muy poco. Quizás ustedes más, pero una edad media, todavía no era adulto mayor, esperaba el ascensor y cuando vieron si radio se modernizó, ¿no? Tipo, van a subir por las escaleras y todo el mundo va por las escaleras, ¿no? Eléctrico. Bueno, pues, los estilos de vida son influyentes. Y por eso que aparecen muchas enfermedades. Y es un mito extraordinario que la gente relacione las enfermedades con la vejez, como que la vejez es el causante de la enfermedad. Y no es así. Quiero que quede bien claro eso. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver muchos ancianos o adultos mayores enfermos, sí, van a verlos, sí. Pero generalmente detrás de todo eso hay un estilo de vida muy importante. Además, yo tengo una hipótesis. En los 30 años que llevo geriatra haciendo la consulta de valoración geriátrica, que de hecho soy de paso, mañana miércoles tengo, por la mañana, ustedes no van a ver el día ese, porque el doctor Milton, que fue nuestro profesor, es el que hace los roles y no hace pensando en la universidad, sino como él le da la gana, ¿no es cierto? No estoy criticándolo, para hacer el jefe, pero dice que se lo olvida la universidad en las vacaciones y hace el rol y para mañana tengo. Entonces, en los 30 años que llevo, cuando detrás del 80% de los pacientes con demencia hay una situación psicosocial grave. A mí, quizás no fue más adelante, alguno quisiera hacer una tesis o una investigación, podríamos indagar en la historia personal de cada paciente con demencia. Detrás de eso hay un marido
y HP. 3 años de HP. Hay un marido abusador, hay una mujer tóxica, sigue no ser tóxica con su marido, ¿verdad? Hay una historia de abusos de los padres, históricos, los hijos super sinvergüenzas, ¿verdad? Malos, a propósito, fíjense, hay una historia familiar difícil, un problema psicosocial importante. No sé si ustedes han visto el caso de una niñita que el hijo malo salió en la prensa, le había tocado a la madre y le la casa. ¿Lo vieron? Bueno, ustedes siguieron la historia. ¿Quién siguió la historia? ¿En qué terminó eso? A veces ustedes leen noticias, ¿no? Que no están con el Netflix y con el Wii, ¿no? Con el Nintendo, ¿no? El jueguito nada más, a ver. O con el celular nada más viendo gente en cuero. ¿No? A ver, ¿quién siguió la historia? Otros acá han seguido la historia. Bueno, ¿la siguieron o no? ¿Quién la siguió? A ver, valiente. ¿Quién siguió la historia? ¿En qué paró la historia? No sabe. Bueno, no sé. A menos que tiene medio serio que están jodidos. Señores, la historia terminó en que la vieja era de lo peor. Dejó los hijos, se fue a Chile, se divorció del marido, dejó una hija enferma. Detrás de todo eso, les cuento por qué. Porque cuando yo estaba de residente de geriatría, hace un montón de años, ¿no es cierto? Todavía su papá y su mamá no eran novios. Resulta de que una vez me pasó con un caso, un pobre viejito, vaya, partía el alma, no venía nadie. No venía a verlo, nosotros no teníamos preguntando por ningún familiar y nosotros, bueno, con la trabajadora social y los datos que él aportó, fueron a verlo. Y la señora vino y estaba el médico recién y me dice, doctor, mire, aparentemente nosotros somos unos malos, pero el papá fue un hijo de la patada. Bueno, ya pensaba que iba a ser otra cosa, pero no. El mío de la patada. Dejó mi mamá y a mí, se llevó hasta el único radio que teníamos en casa. Y por lo tanto, doctor, yo estoy aquí en humanidad, pero yo no quisiera ver nada. Por eso es que yo, la primera noticia, la primera impresión que me gusta es trato de averiguar. Y señores, detrás del 80% de los pacientes con demencia hay un problema psicosocial. Quiere decir que hay más demencia en la vejez, sí, es verdad, hay más demencia, pero eso no quiere decir que todo es porque es demencia. Hay factores genéticos. Hoy en día el doctor Herbert Huerta, que yo se lo escucho en su podcast, está recomendado por la mañana, él es un hombre muy documentado, además tiene acceso a mucha información muy seria, no como otros medios que son muy charlatanes de la televisión. Él dijo que se ha visto que el porcentaje de la genética en la demencia es solamente un 8 a 10%, no más. Entonces, el otro 90 tienes problemas vasculares, crónicos, que pertenecen al estilo de vida. Hoy en día estamos muy importantes de venir, ¿no? He bajado a las 12 del día, para ser más exacto, que me salí del hospital para descansar, porque estaba aquí de la sala, haciendo traumatología. Los pacientes, se estaba leyendo una información en el celular que se ha verificado que hay una bacteria en la boca que está relacionada con la falta de memoria y la demencia. ¿Y sabían eso, cierto? ¿Lo han leído? Lo han leído muy bien, porque eso es una cosa. Cuando estamos en la pandemia, yo propuse un grupo de profesores, estábamos dando cursos a los profesores, igual que ustedes, así de manera virtual, y no se querían que el fin de semana repetía. Ya yo planteé ahí en ese momento
que había leído un artículo sobre eso. Pero ahora acabo de confirmar y recontraconfirmar de que hay una relación con muerte. ¿Y eso tiene que ver con el envejecimiento? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tú no te das la boca, es un cochino, es un puerco, ¿no? Y no tienes que jugar a la boca, como debe ser, te vas a dar demencia. ¿Sí o no? Por lo tanto, cuando usted tenga un paciente, vamos a suponer, porque que ya tú estás viejito y ya tú eres a médico, y te dio demencia, te dio demencia. ¿Tú te lavas la boca? ¿Cómo, ¿Con qué frecuencia se lava usted la boca? Bueno, no lo diga aquí, se la pregunta, estoy pensando en el futuro. Estoy como viajar al futuro 3 o 4. ¿Cómo funciona esa película? Bueno, esa película fue premonitoria en algunos casos, en algunas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues eso tiene que ver con eso. Y no depende del proceso de envejecimiento. Lo que pasa es que, señores, ya el envejecimiento es el cúmulo de problemas psicosociales, de problemas de enfermedades, de hábitos malos y necesarios. ¿No? Lo mismo. Un ejemplo muy concreto. Estoy como el cuento de un médico que cuando yo era niño, que tenía 6 o 8 años, en la esquina de mi casa era un médico de la Revolución, que había graduado, y ese quedó, no lo pongo que ver. Y entonces el doctor Marchena, que ese hombre era gordo, más gordo que yo aquí, en Pantoja, y entonces él en la esquina vendía unos sándwiches, unas cosas así, haciendas. Y la gente decía, doctor, pero usted comiendo y mira lo gordo, y usted recomienda que la gente baje de peso, y hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿No? Y miren, fíjense el tiempo que ha pasado en mi vida, y ahora recomiendo eso y sin embargo no lo hago. Y ese estilo de vida, cosa que a mí me gusta ir acá, lo que me hace caminar, me interactúo con ustedes, los escucho, y eso para mí es vital, es estimulación cognitiva y estimulación motora, porque vengo a ganar de para acá, aunque tenga que entrar, ¿no? Pero básicamente es el estilo de vida, ¿no? Entonces, a veces uno sabe y comete mi error, que es muchas veces lo que va a pasar a algunos de ustedes, ¿no? Hoy la señora que nos apoya en mi casa, mi esposa, me decía, mi hijo tiene 23, estoy aquí, pero no medicina, no se preocupen ninguno de ustedes, y no tampoco no es malo, tampoco, vamos a estar también con orgullo. Me decía, mi hijo tiene 23 años, pero el doctor come mucho, me hace el avión y come. Imagínense que quiere que me dé consejo. ¿Cómo lo va a conseguir? No. Pero es que los estilos de vida son así. También se ha comprobado, por ejemplo, que la diabetes tiene una relación con la gaseosa. Yo me imagino que ya ustedes jóvenes, que tienen otra mentalidad, no toman tanta gaseosa como antes, y se la toman sin azúcar. ¿Cuánto toman con azúcar? Cultura diabética. Ahí está, ¿no? Cultura diabética. Deja eso. Atrás, Satanás. Y eso, mi querido y querida alumnos, forma parte de un estilo de vida. ¿No? Donde la gente en Cuba yo caminaba, no había transporte, no había Coca-Cola, porque eso tiene que estar en Estados Unidos. Y falta en esa zona de vida. Llegué aquí, uy, qué rico falta Coca-Cola. Está como el cuento de las 3 chicas, o 4 chicas, que era una pelirroja, toda así, como que le gusta a él, y algunos empezaron a hablar, ¿no? Entonces era una gorda que está en una discoteca, un baño de discoteca, y viene la gorda y dice, le da a la chica esa, gracias, en Flip Facts, o sea, todo era dietético. Viene una pelirroja, otra morenita así, toda guapísima, gracias, porque no sé, cosas y todo era toda, tú sabes. Y la gorda miraba, y así hacía todo. Y después la gorda dice, gracias McDonald's. ¿No? Que la McDonald's. Entonces, ¿por qué les hago
solución, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Es para que ustedes vean que lo que vamos a ver aquí hoy, que forma parte sí del envejecimiento, podría no significar una patología o una enfermedad. Hay algunas cosas que ustedes se van a asombrar, y yo les pregunto, de lo que ustedes saben, de su memoria, de su intuición, ¿qué creen algunos cambios que ocurren en el adulto mayor, ¿no es cierto?, que son normales que usted conozca? Vamos a pasar por ella, nos tratamos de micrófono que están aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver, señores, ella va a hablar cosas así fuertes, como ella manda al novio, que le provocará una depresión y un Alzheimer en el futuro. A ver, ¿qué cambio usted cree que es parte del envejecimiento y que usted coloca que sí es parte de nuestro patológico? De soledad. Vamos, a ver, para empezar, estamos pidiendo cambios no psicosociales, sino cambios físicos, cambios como parte del envejecimiento. A ver, usted. Del cabello, el cabello se pone blanco. ¿Estás de acuerdo o no? Hay quejas que se tiñen, la tiñeron también. Yo conozco yo que se tiñe el pelo, ¿no? Y se lo tiñen. Incluso prueban con delicia de rubio, porque todavía soy un medio moreno. A ver, él dice el pelo. Bueno, muy bien, ¿qué más? A ver, usted. Pérdida de masa muscular. Ahora, él dice pérdida de masa muscular. ¿Por qué se pierde masa muscular? A ver. ¿Es parte del envejecimiento? ¿Es normal que perdamos masa muscular? ¿Sí o no? A ver, usted mismo. A ver, vamos. A ver, señores, vamos ir a mismo, ustedes no van. Porque no voy a pensar que están deprimidos. A ver, joven, ¿usted cree que es normal que perdamos masa muscular como parte del envejecimiento? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué es como parte del envejecimiento la pérdida de la masa muscular? Hay una razón, te voy a adelantar que hay una razón. A ver, ¿por qué? A ver, por acá, ¿por qué usted cree que sea el primer joven de raza? ¿Por qué cree usted que es parte del envejecimiento la pérdida de la masa muscular? ¿Cómo es? O sea, un déficit de testosterona. Quiere decir que a todos los adultos menores que se ponen un poco chiquitos y no tienen testosterona, le va a producir parte de la sarcopenia, ¿sí o no? Señores, eso puede tener hasta cierto punto razón, pero no siempre es la única explicación. La otra gran explicación, porque veo que no quieren participar, ustedes son unos apáticos, es la disminución de la absorción de proteínas. Fíjense que Avon ha aprovechado ese conocimiento y ha creado un producto que ustedes van solamente a utilizar, que se llama Ensure Advance o Advance, ¿no es cierto? ¿Y qué contiene el Ensure Advance que no contenía los primeros Ensure? Porque desde que yo estaba estudiando medicina ya había Ensure y ya hace 40 años había Ensure. Pero sin embargo, antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, la señorita de Avon, que ya me conocía, porque además yo he trabajado con ella un medicamento para Alzheimer y la demencia, me decía, mira doctor, esto es lo nuevo, lo último que hay ahora. El Ensure Advance, que tiene un producto que se llama HNB o hidroximetilbutirato. Ese producto de HNB, ¿no es cierto?, contiene un activo que ayuda a absorber las proteínas, porque nosotros perdemos la capacidad de absorción. Entonces, una de las explicaciones, y además la falta de ejercicios, ¿no es cierto?, donde incluye el estilo de vida,
¿no? Porque fíjense que un adulto mayor que come bien, que come rico, ¿no? Y que se alimenta bien, que no tiene un problema alimentario y tiene una actividad física regular, tiene mejor masa muscular que uno que no lo tiene, ¿no es cierto? Y entonces tiene razón. Bueno, muy bien, ustedes han dicho, ¿verdad? El pelo, sarcopenia, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué es parte del envejecimiento normal? ¿Ah? ¿Hay qué? Mira, tiene que ver, ¿qué es eso? A ver. Es verdad. Y por eso, miren, queridos y queridas alumnos, no sé si alguien tenga la gentileza de sentarse aquí y abrir una diapositiva. ¿Quién puede sentarse? Ahí puede escribir todo el rato. En nada aquí no es diapositiva. Ya está minimizado. Miren, por grado. Miren, pongo aquí, porque yo soy muy respetuoso del autor, les cuento que yo sé que como ustedes saben, soy el coordinador y ya desde el primer día que estaba apoyando a la doctora Poma, ¿no es cierto? La doctora Poma, por una razón muy poderosa familiar, no va, yo voy a subir sus clases teóricas, yo voy a ser el profesor único durante todo lo que es el primer examen parcial. Entonces, ella hizo esta diapositiva, yo lo he respetado, tal cual. Dijo que ahora la revisé, le agregué una cosita por ahí también, pero ahí está, fácil así. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Que eso es de paso, ya compartí la sección didáctica a ustedes, a través de Camila Guía, todas estas cosas. Entonces, aquí primero hay que realizar los cambios de la composición corporal de la edad, los cambios de la reserva y capacidad fisiológica, que eso también está muy determinado por los estilos de vida, y distinguir los cambios macroscópicos, microscópicos y fisiológicos de cada aparato y sistema. Señores, incluso este video ahí, ahora, como ustedes saben, no es un estilo, a veces cuando estamos en Zoom es otra cosa, pero leer todas las diapositivas, ustedes también no crean de su parte, ¿no? Y leer algunas cosas. Pero vamos a poner énfasis en algunas cosas que sí me parecen interesantes. Sí. Vamos a ver, bueno, este es un concepto, como ustedes saben, ya lo hemos manejado, en los tipos de envejecimiento. Esto lo voy a pasar por arriba, como ustedes se lo van a tener. Y en un individuo, mayor de edad, muchas funciones fisiológicas se mantienen normales de un estado basal. Y esto del estado basal es muy importante, porque ¿qué quiere decir eso? El estado basal, usted se hospitaliza ahora, o va y una de las primeras cosas que preguntamos es cómo era hasta hace una semana, cuál es el tiempo de evolución y cómo él se desenvolvía basalmente hasta qué tiempo. Doctor, mire, él está hace 2 años, bueno, su estado basal hace 2 años se deterioró. Pero hay pacientes que hasta ayer estaba bien. Y él hacía todo, él tenía casi 100 años, pero se bañaba solo, hacía todo solo, porque su estado basal funcional. Recuerde que esta palabrita para la visión pediátrica, yo voy a decir lo pediatra, porque usted por ahora ninguno ha mostrado ningún interés de ser pediatra. Bueno, en fin, yo lo respeto, como quiere decir psicología y esas cosas. Pero la verdad es que ustedes como futuros médicos en cualquier especialidad y en cualquier cosa deben considerar el basal del paciente. ¿Cuál es el estado anterior? Por ejemplo, hoy mismo, con los días de traumatología, los traumatólogos se han entrenado muy bien con nosotros, ya ellos, sus residentes e incluso su personal, saben que un paciente que, por ejemplo, como paciente en silla de ruedas, no camina, su basal es pobre, porque ese paciente ya es un paciente dependiente y se fracturó porque se le cayó al hijo de la silla de ruedas y se ponió la cabeza, se rompió la cabeza. Entonces, al tener una fractura, ese basal ya la operación no es la misma, no es como el viejito que está yendo al mercado
y se cayó del mercado, o como que hoy un taxista, ahí que te para la puerta de mi casa, que no hay un driver, él me dice, mi abuelo tiene 85 años y él iba en su bicicleta a donde sea, pero un imprudente salió del mercado, no lo vio y lo ha arrastrado en la calle así como 30 metros. El señor está todo lacerado, no se fracturó, pero ese paciente era un basal bueno hasta el jueves que pasó el accidente. Entonces, aquí esto es muy importante porque al ser sometido a un estrés, no es de la reserva funcional. La reserva funcional es cómo llegamos a la vejez, con qué capacidades, ¿verdad? Con qué capacidades, con qué dinamismo podemos afrontar. Este viejito de la bicicleta se cayó, eso me enteré hoy por la mañana cuando iba al hospital temprano, y se cayó y se fracturó. Entonces aquí, ¿cómo era su reserva funcional y cuál es el estrés cuando la ha perdido? Porque un paciente que está postrado, estamos hablando de que ese paciente ya tiene un estado depresivo, si es que está lúcido mentalmente. ¿No? Sí. Bueno, estos son parte de algunos detalles, un rompecabezas de las características del envejecimiento. Es intrínseco porque cada uno, entonces, es algo propio, de acuerdo a lo que ustedes vieron en el ICOPE, las capacidades intrínsecas que ya ustedes deben hacer de revisar. Es universal porque todo el mundo lo va a ocurrir, uno más, pero también es heterogéneo individual. No todo el mundo envejece igual y no todo el mundo envejece de la misma manera. Y es irreversible. No he encontrado a nadie, por mucho que se opere, que los cirujanos plásticos le pongan para hacer el pipí por aquí o el otro, porque lo estiran tanto que debe mirar así. ¿No? Gente que se tira. Se opera. No, usted sigue siendo el mismo viejo, pero no. Va a morir. ¿Entienden ustedes? ¿Se dan cuenta de eso, no es cierto? Porque la gente dice, doctor, me ha operado, mira la cara que me ha quedado, pero me siguen viendo los huesos. ¿Y qué quiere, señor? Que me da 90 años. Ahora, fíjense aquí en los tipos de envejecimiento. ¿No es cierto? En el envejecimiento tiene que ver mucho las cargas de las enfermedades hereditarias, lo que yo heredo de mis padres, que son algunas herencias de lo que usted habló, con lo que hablar, que uno puede dar genes para ser diabético, genes para ser hipertenso, genes para tener un cáncer, genes para tener muchísimos problemas, incluyendo también el 10% de los pacientes con Alzheimer. Entonces, aquí estos pacientes, ¿no es cierto? Y las enfermedades clínicas. Esto es parte del crecimiento, también puede ser normal, fisiológico, como también genético, y no tiene conductas de riesgo desde el punto de vista de la vida. ¿Sí? Y bueno, esto es lo normal, es el proceso de envejecimiento. En algunos aparecen enfermedades, hay otros factores ambientales y los estilos de vida que ya se lo mencioné hace unas partes. ¿No? Como parte del envejecimiento satisfactorio, un ejemplo, este señor, John Glenn, él fue cosmonauta a los 77 años. Subió al espacio con 77 años, lo que ustedes vean. Algunos de ustedes no han ido ni a Pimentel, pero ya subió la luna. Y ahí está. Entonces, hay cambios ocasionales relacionados con el envejecimiento, no hay afecciones por factores ambientales, adversos, estilo de vida, que es lo que estamos poniendo como énfasis desde el principio en esta clase. ¿Sí? Bueno, hay estudios longitudinales de Fillmore. ¿Alguien qué cosa es Fillmore? ¿Qué es Fillmore? ¿Ah? Una ciudad en Estados Unidos, se llama Fillmore. Una ciudad donde se siguió a una población que envejeció. Esta población no se sabe con qué certeza hay que un envejecimiento normal, pero la información proviene de una serie de estudios. Estos pacientes se siguieron por años. Se siguieron qué factores determinados intervenían en el envejecimiento. Se le hicieron estudios,
¿no? Y bueno, llegaron a una serie de conclusiones como el estilo de vida, los factores genéticos, lo que vimos en la discusión de sentido. Y estos son algunos cambios generales. En primera instancia, ¿no es cierto?, está el declinar fisiológico de los órganos del sistema, que por ahí aquí digo eso, ¿no es cierto? Muy bien. También la disminución de la reserva funcional, que es lo que provoca que estos sistemas se destinen, y también la presencia de una enfermedad crónica. Ambas cosas pueden dar mayor fragilidad, y hemos hablado de la fragilidad. Esa es una clase especial que ustedes van a tener, pero la mayor fragilidad y mayor vulnerabilidad. Ahora, el mayor riesgo de presentar complicaciones y muerte se corresponderá a estos factores, tanto las enfermedades propiamente dicho y como la disminución de la reserva funcional relacionada con los estilos de vida. Siempre. Fíjense, no, a ver, léelo usted, ¿qué dice? Usted, en voz alta. Reserva bibliográfica, capacidad física y metabólica que se encuentra en reposo y condiciones basales de funcionamiento celular y que se activa como respuesta para el restablecimiento de las sustancias y condiciones de estrés. Fíjense ese concepto, ¿no? Es lo que se activa cuando usted tiene toda una vida, una capacidad física y metabólica. Si un paciente a los 40 años empezó con diabetes, ¿qué va a pasar en su futuro? Se va a hacer un paciente con una reserva fisiológica muy disminuida, ¿no es cierto? Si un paciente es gordo, que de los 23 años está comiendo, y usted llega a un envejecimiento siendo una paciente obeso, con todo lo que implica, pues su reserva fisiológica también es menos. Y aquí tenemos precisamente los factores que se interrelacionan con la reserva funcional. Y está la nutrición, que va desde la falta de nutrición hasta el exceso de nutrición, que va la función, la actividad física, si es sedentario y no está entrenado, pues también va al enfermero, las enfermedades crónicas, presentes o no, y algunos cambios relacionados con el envejecimiento, algunos cambios. Pero todo eso va hacia dónde? Hacia aquí. ¿Qué cosa es la función mitocondrial? ¿O qué papel juega la mitocondria en la célula? A ver. No. Así no vale, usted no está en la iglesia. Padre nuestro, no. A ver, uno valiente que tenga una chica con los ovarios del puesto y los valores de los otros bien puestos. Vamos. A ver, parece que esta joven está hablando con la otra va al cielo. A ver, usted mismo. ¿Qué cosa es la importancia de la mitocondria? Usted mismo. Esto, oye, me pregunta. Es la que brinda la energía a la célula. ¿Están de acuerdo o no? ¿Ah? Bueno, él dice que es la que brinda la energía a la célula. Y es verdad. Señores, hoy hay un montón de enfermedades relacionadas con el deterioro de la función mitocondrial. De hecho, en el Alzheimer, una de las teorías que está involucrada con la función mitocondrial, pero no solo digo eso, porque si pongo a hablar con eso, nos quedamos aquí esta mañana. Porque yo soy un apasionante de ese tema, pero no quiero ensayar. Un día que ustedes quieren que tengan la voluntad de aprender de eso. Vamos. Pero y aquí tenemos, fíjense, el porcentaje de pérdida, ¿no? por año, ¿no? Como el rendimiento cardíaco disminuye a un 0.75, la función cerebral 0.85, el flujo visceral 1.1, el flujo renal 1.1 y el flujo pulmonar 0.35. Estos son parte de la disminución de la reserva funcional. Vamos a ver un detalle más tarde. ¿Sí? Bueno, ¿qué cambios hay en la disposición corporal? Listo, fíjense, acá hay una serie de cambios. No, yo no se lo voy a leer, porque la verdad que sé por qué no, pero hay aumento de peso de la grasa corporal, ¿no? Muchas personas mayores
grasa, ¿no? Hay también pérdida de mineral óseo. Por eso que las mujeres, después de la menopausia, tienen un problema. ¿Cuál es? La osteoporosis, ¿verdad? La osteoporosis, el estrógeno inmortal. Es más, una investigación de una colega mía, porque estaba haciendo ya la residencia, y ella era residente de endocrino. Ella en aquel entonces quería demostrar que la caída de los estrógenos en las mujeres podría favorecer el deterioro cognitivo. Como mi tesis era de la parte de deterioro cognitivo y esa onda, ella me dice, oye, pues hacerle los puedo sacar sangre, sácale sangre, porque es cierto, ¿no? A mi brazo, sí, le sacó sangre, hicieron que se demostró que efectivamente había una disminución de los estrógenos relacionados con mayor deterioro cognitivo. Y de eso hace ya año 1997. ¿Cuántos de ustedes han nacido en esta época? Nadie. Bueno, ahí está, vamos, sigue. Pues sí, por favor. Entonces, esto es lo que pasa con el agua corporal, que también disminuye. Muchas veces los adultos mayores tienen una tendencia a la deshidratación, porque hay una disminución del agua corporal, ¿verdad? Disminución de la sensación de sed. No, papá, ¿quieres agua? No sé, papá, toma agua, coño, sí. Usted tiene que darle agua. Señores, hay muchos adultos mayores que no tienen sed. También hay un problema hay una disminución del agua, casi estoy de una deshidratación, y una deshidratación corporal, no una disminución, porque hay una disminución extensa del agua intracelular, ¿no? Disminución del sistema de la renina-angiotensina. Muchos adultos mayores, hospitalizados o no, tienen un problema de las glándulas suprarrenales, y en ese sentido tienen que estar algún tipo de tratamiento. También hay una composición corporal, que se hizo una diferencia con personas jóvenes y personas adultos mayores, que son muy interesantes, que se pueden ver, y dice la caída, ¿no? Hay de agua corporal, de porcentaje, disminución de la masa magra, como caen los adultos mayores, y la grasa corporal que aumenta, y la albúmina sérica. Y la albúmina sérica, ¿qué papel juega en nuestro cuerpo? ¿Qué hace la albúmina? ¿Qué? ¿La qué? La cicatrización. De verdad, esto que he dicho es cierto, ¿eh? Los cirujanos se apoyan mucho para ver si el paciente va a cicatrizar o no haciendo un examen de albúmina. Pero señores, la albúmina es el transportador en sangre de muchas sustancias, y sabemos que refleja un análisis. Cuando hablemos de, bueno, ya no me toca a mí esa clase, que también la tenía muy bonita, pero ya se lo di a otro porque no puedo hacer todo el proceso solo, que tiene que ver con el reflejo de la desnutrición proteico-calórica. Un paciente con una albúmina disminuida quiere decir que es un indicador bioquímico de la desnutrición. Bien. Bueno, es lo que estábamos diciendo, por ejemplo, que esto tiene una implicación clínica, y aquí a mí me encantan estas preguntas capciosas, ¿no? De ahí por ahí, leerse bien estas diapositivas, ¿verdad? Como, fíjense que ustedes saben, y lo voy a decir ya ahora de una vez, si en un futuro, ¿no? Viajar al futuro 5, algunos que les mando un diazepam a uno mayor, yo voy y busco el Ministerio de Salud y digo, quítenle el título a ese médico. No le den el título, ya que no consigue más. Y lo digo a la familia, mire, acúselo porque ya está dando diazepam. ¿Sí? El diazepam es una benzodiazepina de acción larga que no se debe utilizar en adultos mayores. Hoy en día debemos hacer cortes. ¿Pero por qué? Porque esta situación precisamente, ¿no?, hace que se concentren y duren más tiempo en sangre con mayores repercusiones. Se ha hecho un estudio en Estados Unidos asociado a fracturas de cadera y uso de diazepam, que se utilizó durante muchas épocas. Menos mal que últimamente ya
esto no vamos a usar, ¿no? Por eso mismo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, estos son la primera parte de lo mismo, ¿no? Bien. Ahora viene lo interesante. Señores, hay que revisar eso. ¿Qué pasa por cada órgano del sistema? Eso es larguísimo, quiero avanzar. Pasan siguiendo. Pero aquí viene, por ejemplo, qué pasa en la piel y en los anexos. Por ejemplo, aparecen las manchas seniles. Miren, mucha gente viene y dice, doctor, mira la manchada que estoy. De toda mira y dice, ¿qué edad tiene usted, mi viejito? No, 88. Esas manchitas son normales. Para usted, médico inescrupuloso en un futuro, déjese esta crema. Le vende la crema, le cobra la consulta y después no le hace nada y la vieja le dice, mira doctor, pero usted no me dijo así regular. No, yo no le dije así y simula. Pero eso ya es la falta de ética. También están, ¿no es cierto?, menos sudor. Porque las glándulas sudoríparas el paciente es más piel seca, ¿no es cierto? Tiene mayor sensibilidad al frío y el calor. Muchas veces la gente dice, doctor, tengo los pies fríos. Aparte de los problemas musculares y problemas de neuropatía que se pueden establecer, señores, también porque hay mayor sensibilidad al frío que otras personas. El pelo se torna gris, como usted dijo allá, ¿no es cierto? Y se adelgaza, se pierde. Y hay engrosamientos de las uñas. Ellos se vuelven como vidrio. A veces tienen que usar algún tipo de solución de uña para ablandar las uñas y poderlas cortar. ¿No es cierto? Los uñas se vuelven como si fueran vidrios, así gruesos. Sí. El tejido muscular, ¿no? La masa muscular disminuye, y es verdad lo que te digo, la sarcopenia, ¿no es cierto? Y hay entre un 30 y un 40%. Y aquí también, fíjense, hay una cosa que es el pulpo. A ver, ¿quién agarra las no chicas no? Porque se sabe, no está mal. Entonces, ¿qué es un brazo así? Señores, cuando esto, ¿verdad? Esto es un factor de agarrar eso aquí, la mano así, apretar la mano, eso disminuye los adultos mayores. Y es parte de también los problemas musculares. Pero, ¿qué implica eso? Que el paciente posiblemente demuestre una fragilidad. ¿Por qué? Porque está calado, ¿no? No. Imagínense que esto fuera una olla de agua hirviendo y yo no tengo fuerza en el músculo y se me cae y me quema. Por lo tanto, voy a empezar a presentarles una señora, una doctora que se llama Linda Fry, en el hospital de Massachusetts, ¿no? En la clínica Mayo, que ella habló por primera vez de la fragilidad de un hueco total, lo que se conocía en ese momento. Y uno de los elementos que hay es la disminución de la capacidad de aprehensión o de agarre, ¿verdad? De agarre. Eso es muy importante. Y también la fuerza de las extremidades se tiende más rápido que las superiores, y esto es lo que está en el siguiente. ¿No? En el caso del sistema articular, lógicamente hay mayores riesgos de fracturas y las vértebras se aplastan por osteoporosis, ¿no? Y el paciente se engorda un poquito más, disminuye la altura del paciente, ¿no? Y también el famoso, también le pregunté el otro día a alguien de este grupo, que fue a práctica el otro día, y yo le preguntaba, ¿cuál es la fisiopatología de la artrosis? 11º ciclo, no lo sabía, casi convulsión, pero dije, no señor, no me da una convulsión acá, porque no, imagínate. El profesor muere porque el alumno no sabía que era la fisiopatología de la artrosis en el 11º ciclo. Señores, tiene que ver con el cartílago, ¿verdad? Le pregunté a varios, ¿no? Y tiene que ver con la aparición del cartílago, que tiene que ver con la disminución de la elasticidad, porque fíjense en qué cosa. ¿Quién se pierde el cartílago? Voy a sentar mientras que ustedes piensan. ¿En qué? Donde te hizo un rato. ¿Ok? Eso. Usted diga, ¿qué fue
A ver, ¿qué se pierde? Ya. Él dice, y es cierto que con el Cristo urbano, el individuo se hace más líquido, porque sabe que el castillo al fin es algo medio baboso, medio suave, pero también se pierde, señores, la glucosamina y el colágeno. Y hoy en día parte de es el ácido hialurónico, que hoy en día, no sé chicas, a ver acá, casi todas, no las cremas de Eucerin, día y noche, ¿no? No hay una crema que son así para eso. Anti-age, anti-edad. Recuerdo que, bueno, sin ánimo de nada, yo el año pasado en julio estaba en Nueva York y mi cuñada, la hermana de mi esposa, mi esposa estaba conmigo, porque mi esposa como pegaba y todo el tiempo, puede ser, ¿no? Pero ya no se pasa, ya no se me acaba. El caso es que estábamos en Nueva York y estábamos, no, sí, estamos aquí en Nueva York, estamos aquí en Manhattan, bla, bla, bla. Ay, mira, consigue Eucerin anti-age. Fui a todas las tiendas, no hay. Yes, I know, pero conocí en todas partes, no. Mira, llegamos aquí y en mi farma no venden. ¿Cuánto vale? Hay una clínica de día y una clínica de noche. No. Yo uso eso. Pero bueno, no, mi esposa no lo dice, yo no me encuentro. Hay una de día y una de noche. Mira, ¿cuánto vale? 300 y pico una y 300 y pico la otra. No, a veces yo como ahora. Pero bueno, y mi esposa igual se lo he hecho un montón. Bueno, les cuento. ¿Qué tiene eso? Ácido hialurónico. Eso está en el top ahorita de. Es más, hay infiltraciones de ácido hialurónico. Hay infiltraciones. Antiguamente se filtraban corticoides. Sin embargo, hoy en día ya no se filtra eso. Porque a la larga, ¿qué produce el corticoide? Cuchín, ¿no? ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué dices? No produce mucho cuchín ni enfermedad ni repercusión sistémica, porque eso es una infiltración local, para empezar. Entonces, lo que produce, señores, es mayor osteoporosis, porque eso no deja que el ciclo de recambio. Entonces, al paciente le dice, bueno, mira, se puede implicar hasta 3 veces. Pasa un tiempo, nada, no sirvió y usted le cobró 1.500 soles. Le cobran eso, ¿no? Por hacer la infiltración. Y el paciente dice, doctor, usted me incluso 3 veces y me cobró 1.500 cada vez. ¿No? Y doctor, pero es igual, claro que sí, porque no se lo va a quitar. No, porque ese no es el tratamiento, porque eso es lo que funciona como un antiinflamatorio local y nada más, pero pasa el medicamento y ya todo terminó. ¿No? Así es. Ahora se inyecta ácido hialurónico. Fíjense, ¿qué es lugar? Claro. Tiene problema la próstata. Bueno, aquí tenemos, fíjense, como una figurita, ¿no? De cómo se va encorvando y cómo va disminuyendo en la medida que la mente se va aplastando y se va acortando. Fíjense cómo el paciente tiene, por ejemplo, el paciente da un número, ¿no? Y luego cuando a veces me levanta así en la silla, que me la rodilla y dice, ¡enderezate! ¿No? Bueno, ahí está. Siguiente. En el sistema cardiovascular, señores, pasan algunas cosas muy importantes. Siguiente. Aquí está, fíjense, hay una serie de cambios morfológicos que van con un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, los cuales determinan mayor que. ¿Qué pasa? Bueno, ustedes ven la placa y de hecho ven una aorta crecida, ¿sí o no? ¿Han visto una radiografía de tórax o no? En adultos mayores,
¿Han visto o no? Ya, bueno, bueno, sí, hay un engrosamiento y un aumento de vértigo. Entonces, eso tiene que ver con el problema ese, ¿verdad? Esto de aquí de la pared. Y también aumento de por qué en algunas personas mayores va relacionado con el aumento por la aparición de la hipertensión sistólica en adultos mayores. Ahora, ¿es parte del envejecimiento normal? En algunos casos sí, pero en otros casos es más del porcentaje que se dice ahí, o más de la presión, porque el paciente tiene otras enfermedades asociadas como los aumentos de las hiperlipidemia mixta, ¿no? También está aquí, por ejemplo, la pérdida progresiva del acero del tejido conductual, arritmias, ¿verdad? Hay arritmias y necesitan, que son las células marcapasos, es cuando empiezan a aparecer algunos arritmias, los miocitos también están hipertrofiados. Hay también los procesos degenerativos, los depósitos de colágeno, liposucina, alteraciones de oxidación, y el aparato vascular también se daña. Muchas veces hay antecedentes como parte del aparato vascular, los problemas de enfermedades crónicas que afectan a las glándulas mitral, cuspidia, etc. Bien. Estos son los cambios estructurales, pero estos son, digamos, los cambios funcionales. Pero no lo voy a leer, voy a avanzar, ustedes lo van a leer y lo van a explicar. Siguiente. En ese estudio de Baltimore, que les mencioné en esa ciudad, se hizo ese estudio, el estudio longitudinal de envejecimiento, se encontró que en un reposo y de manera gradual, los pacientes autónomos pueden tener una presión sistólica menor de 160/90. Señores, hace algunos años atrás, cuando yo empecé a estudiar medicina, decía, es normal que uno tenga 160/90. Señores, no es normal. ¿Ok? No es normal. Algo está pasando. Si usted se tiene que ver, hay que revisar algunos estilos de vida, algunos tipos de dieta, algunos tipos de cosas, algunos primeros, ¿no? Algunas así, algunas cosas. Ahí está, no es normal. Y por eso que es menor a esa cifra. Según los reportes de la OMS, ¿no? Que dice que para se considera que un adulto mayor con problema de hipertensión, ya 160, estamos hablando de hipertensión más o menos, ¿qué grado? A ver, ¿qué grado de hipertensión de adulto mayor? 2, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. No se pierda el próximo capítulo de la novela turca, y vamos a hablar de eso. Hay una clase que es de hipertensión. Antes lo dejaba a mí, después del examen práctico tenía todas las clases, hacemos preparadas. Bueno, hay una disminución también de la reserva, se activa al estrés físico, hacer una caminata, la reserva funcional. Si usted tiene una reserva funcional, porque el estilo de vida era la en francés, es algo que ¿no es cierto? Usted, señor, no tiene reserva funcional y por lo tanto no se activa y por lo tanto le da falta de aire. Bien. ¿Alguien dijo que la presión normal es un adulto mayor? No es normal que diga 170 por 90. No, es que es a 140. Of course, my dear. Así es, él lo dijo muy bien. Él dijo que normalmente la presión normal es hasta 140 igual. Bueno, a ver, en términos absolutos, 140/90 ya es hipertensión grado 1. No, porque la 130/80 es normal alta. Según la clasificación de la OMS. ¿Sabían eso o no? ¿Ah? Pero ya con 140/90, ya grado 1,
¿verdad? Porque normalmente es a 140 con 80. Hasta ahí, mire, usted está más o menos bien. Obvio, si usted jamás padeció esa presión y empieza a aparecer esos reportes, algo está sucediendo, algo está pasando y por lo tanto hay que revisarlo. Pero si su presión normal, habitual, es 120 con 80 y usted tiene 140 con 80, por única vez algo está pasando en ese entorno. Ya, 140 con 80. Bueno, aquí hay otros cambios, ¿no? Pasa lo siguiente, ¿no? Pasa lo siguiente. El índice cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca, también por la fracción de eyección, hay una disminución relativa, ¿no? En ese sentido. Y en un joven, ese ejercicio se incrementa, cuando usted está en ejercicio y está haciendo cualquier tipo de actividad, se incrementa a 3.5 la frecuencia cardíaca, pero en el adulto mayor es solamente hasta 2.5, es normal hasta 2.5. Ya si tiene más de 4, 3, 5, es más, un paciente que tiene una enfermedad con 120 de frecuencia, señores, está grave. A ese señor, mira, hoy mismo, sin ir tan lejos, el doctor Hidalgo, un colega nuestro, fundador del servicio de geriatría, estaba buscando cedilamina, estaba buscando anatocio C, es lo mismo, es también nombre comercial, y no hay en todo Chile, en el hospital no hay, en el MINSA no hay, en ninguna farmacia hay, entonces le encontramos en algunas. Bueno, tenemos un problema mío, vamos a sigue. Bueno, hay alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? En el 40% de los pacientes, en el 70% de los pacientes de 40 años, el electro es normal. Pero en el de los 80 eso disminuye hasta un 20% que hay anormalidad. Fíjense, ahí está la normalidad desde los 100. Ya, el sistema respiratorio pasa. Vamos a ver un poquito. Miren cómo está el adulto mayor, miren cómo está el joven, ¿no? De los angiólogos y todo eso. Siguiente. Bueno, señores, ahí hay un montón de cosas, ¿verdad? Va de los cambios realmente en la pared del tórax y en el sistema respiratorio, la disminución del intercambio de aire. ¿Cómo es el intercambio de aire? A ver, por allá, por aquí, en el centro, ¿cómo es el intercambio de aire? Entre el alveolo y el capilar. ¿Verdad? ¿Intercambio cómo? ¿Qué entra y qué sale? Entra CO2 y sale oxígeno. ¿Qué entra qué? CO2 y sale oxígeno. Entra el CO2. Fuera de aquí. Fuera. No sale oxígeno. Este muchacho es marciano. Porque él seguramente ha llegado a una bola extraterrestre porque él incorpora CO2 y expuso oxígeno. No, cariño, no hay ningún tipo de maldad, ¿no es cierto? No, pero bueno, ahí un poquito para que se rían, porque bueno, No se preocupe. entonces, esa es la verdad, señores, ¿no es cierto? Bueno, pasan, ¿no? Los cambios en el parénquima pulmonar, ¿no? Hay toda una serie de dilatación homogénea de los conductos alveolares, hay disminución del calibre bronquial, por lo tanto, los pacientes tienen una tendencia a acumular secreciones, ¿no? Fíjense que casi siempre el 90% de los que tienen algún problema respiratorio crónico dice, por favor, que no se olvide el polvito. No sabemos si es polvito, así, ¿no? ¿Qué polvito es? Pero ¿a qué polvito se refiere? A acetilcisteína. ¿Qué hace la acetilcisteína, por favor? Fluidifica. Bueno, en esto de la acetilcisteína, no me he sentado y ninguno de ustedes dicho, no son pacientes, pero bueno, así vamos a hacer médicos. Ya puse una silla ahí, no tengo idea. Mandé a traer una silla, pero no me he sentado. Yo me subo, yo sé que es muy verdad. Esa cosa me está haciendo mal. Miren, les cuento algo. La acetilcisteína es un fluidificante o un político, ¿verdad? Porque disminuye
que las secreciones se pongan duras, hace que las secreciones sean más fluidas y por lo tanto más fáciles de expectorar o de sacar o de aspirar, ¿no es cierto? Ahí hay también neumólogos que están a favor de los neumólogos, ¿no? Hay algunos que sí, la mayoría lo pide porque lo hace bien y ahí está para fluidificar el flujo, la secreción, ¿sí? ¿No? Aquí también hay los cambios funcionales, ¿no? Aquí fíjense que la fracción que tiene que ver con la fracción digital. No, hay una serie de cuestiones que están incluso trabajando en el pasa a la siguiente, a ver, la presión parcial de oxígeno. Esto es importante porque ustedes van a hacer ¿verdad? Que usan una ¿le gusta o no? ¿Seguimos? Señores, miren, esto está lógicamente a mí me parece que la teoría es muy bonita. Además, yo soy un profesor que me gusta explicar desde un tema observado que me gusta abordar en detalles. Y ponerles ejemplo cómo aterrizar toda esta información a lo práctico. Eso es uno de los objetivos del curso. Yo no quiero que, bueno, ojalá no cruce el psiquiatra, pero si no lo son, al menos cuando ustedes tengan como circunstancias de incidente, o sea, son clínicos, sean cirujanos, sean lo que fueran, tengan en cuenta algunos de estos cambios como parte del envejecimiento, que pueden ser normales en algunos casos, o patológicos en otros, pero no necesariamente todos los adultos mayores tienen que tener una enfermedad por los cambios relacionados con el envejecimiento. Como vimos en las primeras láminas, el envejecimiento tiene una serie de condicionantes, tanto como la reserva funcional relacionada con el estilo de vida y la nutrición, y también con algunos procesos individuales genéticos que tienen que ver con toda la desclasificación. Ahora, esta clase lo que pretende es que ustedes primero sepan y estudien y comprendan a los adultos mayores, ¿no?, de los cambios que ocurren, que pueden estar relacionados con una enfermedad. Pero esos cambios, ustedes deben conocerlos, al menos someramente, ligeramente. Yo no fui que hice el sílabo, yo lo hubiese puesto más light, pero estoy cumpliendo exactamente para que los que estén en Lima y ustedes tengan la misma información con justicia y la realidad, ¿cierto? Pero esta es una clase importante. Lo que pasa es que, bueno, ya hasta las 5:30 me ha pasado unos 45 minutos. También a veces ahí en la primera parte se va un poco lento y después se va avanzando. Yo he dado para que tengan información acerca de los cuidadores. Voy a aprovechar esto para terminar en unos 10 minutos. Les quiero decir algo. En primer lugar, en el examen hay una serie de temas que yo estoy construyendo en cada clase, que puedo ver compartiendo la secuencia didáctica, que es la realización de la clase. No, hay una serie de temas de seminario. La primera semana fue el segundo fue, no, precisamente, los cuidadores. Debido a base de enfermedad, mi reserva funcional bien disminuida en estos días, estaba en cama por el tiempo, no les pasé los detalles. Ahí hoy les he pasado qué es lo que deberían saber. Ahora, hay que hacer un acuerdo. O se exponen en seminarios viendo las realidades concretas de cada situación y de cada tema, o yo lo que voy a hacer preguntas en el examen parcial, como agregarle a la teoría esos detalles. ¿Cómo quieren hacerlo? No, pero no hablen en coro, por favor. Hablen uno, hagan una propuesta y otra propuesta y lo sometemos a votación. A ver.
Porque si no, después dices, ay, en Chiclayo no me dieron esto, no, nosotros no hablamos de esto. Ay, entonces qué mal al profesor, ¿no? A ver, escucho propuestas decentes. A ver, enciende la luz, por favor. Enciende la luz. A ver, para ver las caritas. Cachito con cachito, carita con carita, no, por aquí también. A ver, vamos, a ver, para ver el grupo aquí en la edad de los rebeldes. A ver, ¿cómo quieren hacer esa evaluación? Hay una serie de temas que están en el sílabo que pertenecen a evaluaciones extraordinarias. ¿Qué les voy a decir? La evaluación, ¿no es cierto? Como le dije en un principio, en el sílabo hay esos temas que están diseñados en la época de la pandemia. Y había tiempo para todo. Ahora bien, ese sílabo no se ha modificado, sigue igual. Yo hablé con el doctor Parodi, Francisco Parodi, que es el coordinador de la Universidad de Lima, y le digo, lo mismo, pero la verdad tiene su lógica. Hay cosas ahí que uno debería saber, al menos mínimo. Ya hablamos del COPE, y voy a hablar mucho menos del educador, pero esos temas, por ejemplo, ahora lo que correspondería son las teorías del pensamiento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las teorías? Pero esos temas, si no los evalúo aquí, yo lo sé decir, tienen que estudiárselo y lo vamos a ir al examen. O la otra variante es que hagamos el momento y el lugar para ver esa cosa. Les cuento algo, no sé qué es. Ninguno de mis compañeros, colegas, de los que me han antecedido en estas locaciones, que hemos cambiado casi todo el profesores a partir del ciclo pasado, del 2024, porque los que consideraron que eran los más por amiguismo, por el pata y el compartir, renunció porque fue muy capaz siempre. Y lo más lindo el caso que no me hago latigazo yo porque se formó junto conmigo. Yo fui el que hice la evaluación para la especialidad. Anímense. Todavía no podía me siento arrepentido. Pero bueno, tiene que haberlo jalado. Pero, les digo, ellos no dan importancia a esto. Si ustedes tienen también revisar el sílabo que yo hice llegar también, por cierto, ha llegado el sílabo oficial del doctor Parodi, nos mandaron un correo, pero ya lo revisé, único que no hay ni una coma diferente. Así que pueden ir con el otro hasta que se le entregue oficialmente el sílabo de Lima, por lo mismo. Ahí hay una serie de temas que están debajo de las teorías. En los temas de eso hay, por ejemplo, algunas cosas muy puntuales, trastorno del sueño, cosas así que yo me digo, bueno, usted se gradúa de médico, está trabajando en Machu Picchu, ¿no? Está trabajando en Machu Picchu y llega una visita, yo no puedo dormir, y entonces uno revisa en su mente y dice, yo no recibí clases, a mí no me dieron una teoría de trastorno del sueño. ¿Y ahora qué hago? ¿Le mando clonazepam? ¿Le mando diazepam? ¿Para trasolar? ¿O regreso a la virgencita de la actividad? A la virgencita de la Guadalupe para que duerma? ¿O le paso el culo? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a mí me parece que si uno quiere ser buen médico y se va a encontrar con estos problemas, porque ahí viene estreñimiento, viene pérdida de la memoria, viene una serie de cosas muy interesantes que no están en las clases teóricas normales. Ahora, con grupos anteriores, después de la pandemia, yo me sacrificaba, señores, que eso es parte del tiempo extra que a mí nadie me pagaba. Y con los chicos lo hacíamos tipo virtual, un día, lo organizábamos, ustedes se revisaban los temas, lo exponían, yo les evaluaba, porque la evaluación para mí tiene dos formas. Una, usted va al servicio o a la consulta, a la teleconsulta, al audio donde está el médico.
y usted participa con el médico y yo le hago preguntas, igual que mis compañeros le harán preguntas. Ya le pasado un incidente que se lo conté el primer día, un médico que nos va a revisar, léase este artículo en inglés y algo de eso. Mire, ustedes no son residentes, por lo tanto, eso estaba fuera de serie. A él le llamó la atención, ya le dijo que eso puede hacer, y bueno, eso no se puede hacer. Pero usted tiene que demostrar conocimiento y habilidades de las clases teóricas en preguntas sueltas con el paciente. Tengo un paciente con esto, ¿qué haría usted? ¿O qué tiene como diagnóstico? ¿O qué pensaría que tipo de paciente? El lunes, voy a decirlo así, no voy a decir en qué momento, en qué grupo, pero hubo algunos que me han preguntado de qué tipo de paciente. Cuando el primer día yo hablé de los tipos de pacientes. Y cuando hablé de los tipos de pacientes, dije que había 4. Hay chicos que sí lo entienden y que sí lo explicaron muy bien en uno de los turnos que pero otros no sabían nada. Estaban mirando ¿no? Como mirando por los componentes. Como mercado tarifa del mercado moderno. O sea, como mercado moderno, como abierto, no sabía. Entonces, quiere decir que esos alumnos, yo voy anotando quién sabe y quién no sabe. Y le voy restando puntos en conceptual. Pero la unificación de los temas de exposición y los temas de la práctica, que no da tiempo ver esos temas ahí, porque yo le hablé de toda la forma y a veces me creo que uno está en una lista de pacientes y tiene que hacer esa lista de pacientes y la gente empieza a protestar. No, pero mira que entró ese paciente en 1 hora o 40 minutos, cuando el punto es 20 minutos máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que el pase de visita uno tiene que apurarse también. Muchos de mis compañeros no son muy buenos, no quieren hacer médicos de profesores porque el pase de visita le dan a uno, tiene que hacer un montón de recetas, un montón de papeles, un montón de cosas, escribir todo en la computadora y ustedes no quieren, van como si fuera a hacer el amor de un chino, van rapidito y se van, vienen rápido y se van, ellos están más descuidados, nosotros donde vamos a ir para la otra y se van. Entonces, ¿qué práctica es esa? No se puede. Entonces, no se puede hablar de estos temas. No da miedo. Y yo estoy hablando con la sinceridad del caso, porque a mí, que ya yo más o menos manejo algo de estas cosas, me preocupa. Ahora,